Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde estén viendo esta presentación. Quiero darles una cordial bienvenida a una nueva edición del Data Platform Virtual Summit 2022. Esta vez en español, ¿sí? Una alegría poder estar nuevamente con ustedes, esta vez para hacer una pequeña introducción a SQL Server 2022. La idea es cubrir un poquito todas las nuevas features que van a ser lanzadas con esta nueva versión y qué es lo que podemos ir viendo y probando a partir de ahora, ¿no? Así que bueno, comencemos. Muchísimas gracias a los sponsors, en este caso Microsoft, por soportar y siempre estar con los eventos de la comunidad. Así que muchas gracias, sin ellos siempre sería todo mucho más difícil. Un poquitito acerca de mí, mi nombre es Javier Villegas, soy de Buenos Aires, Argentina. Trabajo en Mediterranean Shipping Company como IT Director en el área de administración de base de datos y servicios de Business Intelligence. Estoy trabajando con SQL Server desde hace más de 25 años. Soy Microsoft MVP en la categoría de Data Platform y también soy Microsoft Certified Trainer. También soy uno de los miembros del Azure Data Community Advisory Council. Y también me defino a mí mismo como Technical Speaker, ¿sí? Siempre me gusta poder participar en diferentes sesiones, charlas, lo que sea relacionado con tecnología, relacionado con data, ¿sí? Como para poder compartir un poquito y pasar un poco de tiempo juntos, ¿sí? Soy uno de los organizadores también de nuestra comunidad SQL Argentina, donde tenemos nuestros meetups, nuestras reuniones periódicas, así que están todos invitados a seguirnos. También dejo mis datos de contacto, mi dirección de email, Twitter, LinkedIn y mi blog. Si tienen alguna duda o consulta sobre esta presentación o algo que quieran conversar, discutir, siempre digo que está bueno poder estar conectados y poder ampliar la red de contacto. Bien, comencemos. El año pasado, a fin de año, durante el evento Ignite, se anunció SQL Server 2022, ¿sí? Algo bastante interesante porque también llamaron esta versión o le pusieron como un título de servicios híbridos de datos. Bastante interesante y vamos a ver un poco qué quisieron decir, qué quieren decir con esto de servicios híbridos de datos, ¿no? Esto fue a fines del 2021 y se anunció y se liberó la primera versión que era solamente, sí, principalmente son versiones de pruebas, ¿sí? Pero en este caso se llaman Private Preview, ¿sí? ¿Qué significa Private Preview? Que solamente liberan las primeras versiones a un cierto grupo de MVP, a un cierto grupo de clientes, como para poder empezar con todo lo que es el tema de la validación de esta nueva versión, ¿sí? A medida que nosotros vamos probando y dándole feedback a Microsoft, ellos pueden ir ajustando el producto para ir preparándolo para la versión final. Asimismo, tenemos el beneficio de poder ir probando SQL Server con nuestro workload propio, ¿sí? Y con eso, bueno, poder ir viendo de antemano un poco qué es lo que vamos a ir encontrando y cómo nos vamos a ir adaptando a esta nueva versión que siempre es bastante complejo, ¿no? Así que bueno, poder ir preparándonos de antemano siempre es un gran beneficio. Salieron varias versiones Private Preview, ¿sí? Cada 1, 2, 3 meses Microsoft iba lanzando una versión nueva, también para este grupo selecto. Y bueno, hasta que hace poquito, ¿sí? Durante el evento de Build que se realizó hace no más de 3 meses,
Microsoft anunció y lanzó SQL Server 2022, todavía en versión preliminar, pero como Public Preview, ¿sí? Esto significa que todo el mundo puede ir al sitio de Microsoft, registrarse y bajar la versión de prueba, ¿sí? Para nuevamente hacer lo mismo que veníamos haciendo los demás clientes, ¿no? Probarlos, proveer feedback y ver cómo podemos ir preparándonos para esta nueva versión, ¿sí? También con el compromiso de escuchar el feedback de la comunidad, ¿sí? Para ver cuáles son los posibles problemas, los bugs que se van encontrando y para ir también probando las nuevas funcionalidades, ¿no? También cada un par de meses Microsoft lanza una actualización de esta versión preliminar. La idea que ha anunciado Microsoft es poder durante el año calendario 2022, ¿sí? Poder lanzar lo que se llama la versión GA, General Availability, la versión final, donde ahí sí esta versión ya sería totalmente soportada, ¿sí? por todos los servicios de Microsoft, ya la podríamos instalar y cualquier problema estaríamos cubiertos también por todo lo que es la parte de soporte de Microsoft, ¿sí? Durante las versiones preliminares solamente es prueba, no está soportado para correr, digamos, workload de producción. Ahora sí, llegando a la versión final, Microsoft va a lanzar lo que se llama versión Release Candidate, ¿sí? Que ahí sí ya podríamos tener soporte, pero no es para todo el mundo, ¿sí? Solamente los clientes que quieren ser Early Adapters, ¿sí? Tienen que firmar un compromiso, ¿sí? Donde Microsoft, digamos, va a poder hacer un seguimiento exhaustivo del entorno productivo y dando soporte 7×24 en caso de que haya algún problema mayor, ¿sí? Bien, SQL Server 2022 no es una versión así sacada de la galera. Básicamente es la evolución de lo que Microsoft llama las versiones modernas de SQL Server, ¿sí? Que aparecieron a partir de SQL Server 2016, ¿sí? Muchos features han salido desde entonces y en versiones sucesivas fueron mejorando features que habían sido lanzadas en versiones preliminares. Así que esto es todo un proceso de evolución, ¿no? Sabemos que en SQL Server 2016 uno de los componentes más importantes que fue presentado fue Query Store, ¿no? Este repositorio de información de performance, llámese planes de ejecución y runtime statistics de todo el workload en una base de datos, el cual nos permite a nosotros poder empezar con este approach que Microsoft quiere hacer, que es que no solamente nuestro workload funcione más rápido, sino que también funcione en forma constante y predictiva de la misma forma. ¿Qué significa esto? No ver los grandes problemas de regresión, ¿sí? Siempre doy el mismo ejemplo de ese reporte súper importante que corre todas las noches a la misma hora y que por lo general tarda alrededor de 30 minutos y un día sin ninguna razón empieza a tardar 4 o 5 horas y no sabemos qué es lo que ha pasado, ¿sí? Esto por lo general es un problema de regresión de algún plan de ejecución, ¿sí? Bueno, el approach de Microsoft con todos estos features relacionados a performance es poder solucionar ese problema. En SQL Server 2017, la gran feature o la gran novedad, ¿sí? de esa versión fue la posibilidad de correr SQL Server en las versiones más soportadas de Linux, ¿sí? Llámese SUSE, Red Hat o Ubuntu, ¿sí? Eso fue, digamos, lo más importante. Y también hubo mejoras en todo lo que es la parte de Query Store, el agregado también de Automatic Query Tuning, ¿sí? Y también por primera vez el Adaptive Query Processing, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? En 2019
se siguió mejorando e invirtiendo en la parte de Intelligent Query Processing y para mejorar nuevamente todo este approach relacionado a performance, y también hubo grandes cambios. Ahora en 2022 lo que Microsoft nos está diciendo es de vuelta, que es este servicio híbrido de datos. Bien, ¿qué queremos decir con servicio híbrido de datos? ¿Por qué? ¿Sí? Y cómo Microsoft nos está presentando a nosotros los set de features, ¿sí? Básicamente no es que lanzan un feature así que no tiene relación con nada. Básicamente lo que están tratando de hacer es presentar situaciones, challenge, ¿sí? Como por ejemplo continuidad de negocio, como por ejemplo mejorar todo lo que es la parte de ETL, como por ejemplo seguridad. Y ahí hay un set de features que vamos a ir viendo de cómo poder atacar todas estas problemáticas, ¿sí? Acá bien, vemos lo que es la parte híbrida. Híbrida es la integración con el entorno en Azure, ¿sí? La primera parte es continuidad de negocio con Azure, ¿sí? Hay un feature que se llama Link Feature for Managed Instance, que nos va a permitir por primera vez armar un Distributed Availability Group entre un SQL Server 2022 y un Managed Instance, ¿sí? Ahora vamos a ahondar un poquito más en eso. También el segundo set de features a nivel híbrido es este feature llamado Azure Synapse Link, ¿sí? Que básicamente nos va a poder nos permite replicar en casi tiempo real todos los cambios de las tablas operacionales en nuestro Dedicated SQL Pool en Azure Synapse Analytics para poder hacer cualquier proceso de analítica con datos live, sin tener que hacer todo lo que es la parte de ETLs, ¿sí? Después, también integración con Azure es poder estar integrado con Microsoft Pureview. Sabemos que Pureview también es un servicio, un producto que nos permite hacer data catalog, ¿sí? Poder descubrir los datos que tenemos en nuestras bases de datos. Y con SQL Server 2022 esta integración es muy estrecha. Lo vamos a ver en un minuto. También a nivel seguridad hay un montón de features nuevas. La primera, y podemos decir la más importante, es poder utilizar el poderío del blockchain, de la criptografía en SQL Server, con este feature llamado SQL Server Ledger, ¿sí? El cual vamos a poder crear tablas, ¿sí? Que los administradores, los sysadmin, no vamos a poder tener la posibilidad de cambiar los datos. Entonces, si tenemos una auditoría externa para estar seguro de que los datos no han sido alterados por nadie, eso lo podemos comprobar muy fácilmente. Y después a nivel performance, muchos agregados a Intelligent Query Processing y algunas situaciones nuevas para poder llegar a este concepto de poner nuestro SQL Server en modo piloto automático, por lo menos con lo que tiene que ver con la parte de performance, ¿sí? Así que lo vamos a ir viendo de ahora en adelante. Bien, entonces dijimos que SQL Server 2022 es una versión que está conectada a Azure, ¿sí? Con Managed Instance, Pureview y Synapse Analytics. También todo lo que es la parte de inteligencia como para poder mejorar y tener una performance estable a través del tiempo. A nivel seguridad, escalabilidad y disponibilidad, también hay un set de features muy importante que vamos a ir viendo. Este concepto también de Data Virtualization, ¿sí? El cual nos va a permitir a nosotros desde SQL Server poder acceder a datos que estén almacenados en un storage externo, en un storage account, por ejemplo, ¿sí? Que estén en formato JSON, Parquet, CSV,
¿sí? Poder crear una tabla externa que esté apuntando a un storage account donde tengamos los datos almacenados ahí. Muy, muy interesante. Y algo también que no podía faltar son las mejoras en el lenguaje Transact SQL, ¿sí? Con nuevas funciones para poder hacer cosas que hoy tenemos que hacer o que hacemos, pero que las hacemos de forma bastante rebuscada, en forma nativa y mucho más efectivas, ¿sí? Y también mejoras en el manejo de JSON, ¿sí? Bien, todo lo que es relacionado a Cloud, a Azure, ¿sí? Lo dijimos recién. Manage Instance para poder tener un Distribute Availability Group, ¿sí? Entre un SQL Server y un Manage Instance, lo vamos a ver en detalle, vamos a ver la demo, es genial, ¿sí? La integración con Azure Synapse Analytics para poder replicar los datos, para poder hacer analítica on the fly, ¿sí? Integración con Pureview, ¿sí? Y también algo muy interesante es que por primera vez vamos a tener la posibilidad de autenticarnos contra Azure Active Directory, ¿sí? Las versiones anteriores esto no se podía, ahora por primera vez lo vamos a poder hacer. Y también todo lo que son los servicios de Microsoft Defender for SQL, ¿sí? Que estos son servicios que se agregan a nuestras... digamos que podemos poner en nuestras instancias de SQL Server, que básicamente lo que van a hacer es tratar de detectar y chequear si hay alguna actividad que tenga cierta anomalía, ¿sí? A nivel seguridad, alguna actividad maliciosa, sospechosa, y de esa forma vamos a poder tener alertas, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces un poquito estos challenges que tenemos, ¿no? El primero es que hoy en día poder hacer el setup de una solución de Disaster Recovery es bastante complejo, costoso y difícil de mantener, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque bueno, hoy si nosotros queremos que nuestro sistema, nuestro SQL Server tenga alta disponibilidad y Disaster Recovery tenga un nivel de SLA muy alto, lo que tenemos que hacer es armar nuestro SQL Server, nuestro cluster, conseguir otro data center en donde pongamos otro de los nodos de nuestro cluster, armar el Availability Group y mantenerlo y replicarlo, ¿sí? Hasta ahora, ¿sí? Sabíamos que si armábamos un Availability Group, ¿sí? Todos los miembros del clúster tenían que tener la misma versión de SQL Server, ¿sí? Porque si teníamos SQL Server 2019, todos los nodos tenían que ser SQL Server 2019, ¿sí? Ahora bien, esta nueva feature, ¿sí? Llamada Link Feature for Managed Instance, lo que nos va a permitir es poder armar muy fácilmente un Distributed Availability Group donde tengamos una o más bases de datos y replicar, ¿sí? Con un Managed Instance. O sea que el secundario puede ser un Managed Instance. En forma adicional, vamos también a poder hacer un failover, ¿sí? Un cambio de roles, ¿sí? Entre el SQL Server 2022 y el Managed Instance. Esto significa que si el primario es nuestro SQL Server 2022, primario llámese la réplica de lectura-escritura, y nuestro secundario, la réplica read-only, es el Managed Instance, vamos a poder muy fácilmente cambiar los roles y que el primario sea el Managed Instance y el secundario el SQL Server 2022, ¿sí? Muy sencillo y algo que realmente estábamos esperando hace mucho tiempo. En forma adicional a este feature y digamos como algo agregado, es que también hasta ahora solo podíamos hacer backup de nuestras bases de datos SQL Server y restaurarlas en Managed Instance. Pero lo que no podíamos hacer es un backup de las bases de datos en Managed Instance y restaurarlas en SQL Server. Ahora, a partir de SQL Server 2022, vamos a poder tomar el backup en Managed Instance y restaurarlo en nuestro SQL Server 2022, ¿sí? Como ven arriba en el slide, dice Private Preview de este feature. Esto significa que
más allá de que bajen el SQL Server 2022 Public Preview, lo instalen y tengan un Managed Instance, hay que contactarse con Microsoft para que ellos habiliten este feature en nuestra suscripción de Azure y en nuestra Managed Instance para poder empezar a testearlo, ¿sí? Bien, el segundo challenge. Poder armar un proceso de ETL, ¿sí? Extracción, transformación y carga de datos para todo lo que es la parte de Business Intelligence. Es complejo, todos lo sabemos, ¿sí? Y una vez que nosotros tenemos armados estos ETLs, los ejecutamos en forma periódica, una vez por día, una vez cada 6 horas, una vez por semana, ¿sí? Esto significa que una vez que terminamos la extracción, ya los datos que tenemos en nuestro warehouse ya son viejos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que esperar el nuevo refresco, la nueva ejecución de este ETL, ¿no? Ahora, con SQL Server 2022, ¿sí? Y con este nuevo feature llamado Azure Synapse Link for SQL Server, lo que vamos a poder hacer es agarrar varias tablas de nuestra base de datos SQL Server 2022, ¿sí? Y mapearlas para así poder tenerlas sincronizadas o replicadas en un dedicated SQL pool de Azure Synapse Analytics. Esto significa que si nosotros hacemos un insert, update o delete en nuestra tabla operacional, ¿sí? Donde nuestro sistema transaccional productivo, los cambios que se hagan en esas tablas van a ser replicados en pocos segundos a las tablas en el dedicated SQL pool de Synapse Analytics. Esto nos va a permitir a nosotros poder hacer analítica con datos en tiempo real, ¿sí? Cosa que hasta ahora era muy complicado. Así que este es un feature también muy interesante. Vamos a ver en acción un poquito estas dos features un poco en conjunto, ¿sí? Azure SQL Managed Instance for Disaster Recovery, la replicación entre SQL Server 2022 y Managed Instance, y Synapse Link for SQL Server, ¿sí? Acá voy a hacer un pequeño disclaimer, que es que la demo está grabada, ¿sí? Porque estaba armada con una versión de SQL Server 2022. Hace un par de días salió una nueva versión pública preliminar. Cuando instalé dejó de funcionar todo, ¿sí? Esto está dentro del disclaimer de Microsoft, ¿no? Son versiones preliminares, pueden haber cambios, ¿sí? Y cosas que se vayan ajustando o cambiando la metodología, ¿sí? Yo lo tengo grabada con la primera versión, lo único que tengo que hacer es volver a hacerla en la nueva versión y ya va a funcionar sin ningún problema, pero bueno, esto es como para que lo sepan, ¿sí? Así que bueno, acá lo que les muestro es una Virtual Machine donde tengo SQL Server 2022, ¿sí? Primero tengo el nuevo Management Studio, ¿sí? El Management Studio 19, ¿sí? Que también está para bajar en Microsoft, y estoy conectado a un SQL Server 2022, a un Managed Instance y a un Azure SQL Synapse Pool. Vemos que dentro del Management Studio nos aparece esta nueva opción Azure SQL Instance Link y nos da dos opciones: replicar o realizar el failover, ¿sí? Lo que primero tenemos que hacer es hacer el setup del Distributed Availability Group, ¿sí? Y para esto vamos a ir a la opción de replicar, ¿sí? Nos paramos en una base de datos, le damos la opción de replicar y nos aparece este wizard como para empezar a trabajar. Lo que hace es chequea que todos los prerequisitos estén instalados, configurados, etc. En esta versión, ¿sí? Preliminar, ¿sí? Nos pide que estos dos trade flags 1800 y 9567 estén habilitados en forma global en nuestro SQL Server 2022, ¿sí? El trade flag 9567 hace que todo el flujo del Distributed Availability Group
sea comprimido, ¿sí? Entonces de esta forma poder ahorrar ancho de banda. Hace otros chequeos más, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo acá básicamente es seteando los trace flags en forma global, ¿sí? El 1800 y el 9567, ¿sí? Una vez que lo tenemos ahí, le damos opción -1 y ya están los trace flags aplicados. Vuelvo nuevamente al wizard, lo vuelvo a ejecutar y ya me figura que está todo bien. Las bases de datos tienen que tener el master key, eso como siempre. Nos da la opción de seleccionar una o varias bases de datos, ¿sí? Así que en este caso voy a seleccionar esta base de datos. Le damos Next. El siguiente paso es conectarnos a nuestra suscripción de Azure, ¿sí? Para que nos muestre todas las Managed Instances que tenemos y ahí seleccionarla y empezar el proceso de replicación. Yo acá voy a cancelar este proceso porque ya lo tenía creado de antemano con otra base de datos, ¿sí? Así que acá vemos que la base de datos DemoDB, ¿sí? Lo que me hace el wizard es me crea dos availability group, en realidad un availability group, ¿sí? Y un distribute availability group, ¿sí? Donde ahí me aparecen las réplicas y las bases de datos que tengamos. Bien, ahora ya hicimos el setup, tengo la base de datos, esta DemoDB, y tengo esta tabla llamada Sample Table CSV, ¿sí? Donde le hago un select con un Order by ID. Fíjense que el primer ID es el 5000 y me da casi 146.000 filas en mi tabla, ¿sí? Esto es el SQL Server 2022, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy al Manage Instance, donde tengo la misma base de datos DemoDB creada en el Distribute Availability Group, hago el select y obviamente me aparece la misma cantidad de datos y el mismo primer ID, ¿sí? Si yo quisiera borrar algo de alguna tabla, me va a aparecer un error. ¿Por qué? Porque la base de datos está en modo read-only porque es parte del Distribute Availability Group y es secundaria. ¿Sí? Así que no podemos, es solo select lo que podemos hacer acá, ¿no? Así que bueno, fuimos al primario, vimos los datos, fuimos al Manage Instance, vimos lo mismo y acá estoy conectado a mi Dedicated SQL Pool de Azure Synapse Analytics, ¿sí? Entonces, vamos a ver que esta misma tabla, Sample Table CSV, la tenemos en el Synapse Analytics. Acá muestro las tres conexiones, ¿sí? Hago el mismo select y tengo exactamente lo mismo. El primer ID es el 5000 y la misma cantidad de registros, 145.927. Ahora voy a mi SQL Server 2022, ¿sí? Y lo que voy a hacer es borrar algunos IDs, ¿sí? Lo primero que hago, voy a borrar del 1000 filas, ¿sí? Digo que me borre todo del 6000 para abajo y me borró ser 1000 filas, hago el select, ¿sí? Order by ID, el primero es el 6000 y ahora tengo 144.927. Cuando voy al Manage Instance, como es una réplica read-only, hago el select, ¿sí? Y me va a aparecer que mi primer ID es el 6000 y tengo la misma cantidad de registros. O sea que está replicando en forma sincrónica entre SQL Server y Manage Instance. Ahora, en el Dedicated SQL Pool, en Azure Synapse Analytics, hago el mismo select y veo los cambios, ¿sí? El primer ID es el 6000 y 144.927, ¿sí? Vamos a borrar algunos IDs más, ¿sí? Acá estoy borrando 4001, hago el select, el primer ID es el 100.000, voy al Manage Instance, hago nuevamente el select, el mismo, el 100.000, y en el Dedicated SQL Pool hago lo mismo y de vuelta. Está replicando en forma constante, ¿sí? Así que con esta pequeña demo vimos los dos features, ¿sí? El Distributed Availability Group y el link con Azure Synapse Analytics, ¿sí? Bien. Vamos a parar aquí y... Bien. A nivel seguridad dijimos la integración con Azure Active Directory,
Azure Pureview y los servicios de Defender for SQL. ¿Sí? Nuestro nuevo challenge. Necesito poder tener un insight de mis datos, ¿sí? Para poder entender no solo cuántas tablas, columnas, tipos de datos, sino a nivel business entity, ¿sí? o qué tipo de información estoy almacenando en todas mis bases de datos, como para poder presentar un catálogo, ¿sí? Para que si alguien tiene que empezar un nuevo desarrollo, por ejemplo, sepa dónde ir a buscar la información, ¿sí? Por eso SQL Server 2022 tiene esta integración muy estrecha con Pureview, ¿sí? Ahora bien, vamos a la parte de performance, ¿sí? Con Intelligent Query Processing. Microsoft llama a esto la Intelligent Query Processing Next Gen, ¿sí? Nueva generación, ¿sí? Esto, como decía al comienzo, es una evolución, ¿sí? de este feature que ya arrancó en SQL Server 2017. Fíjense que los cuadraditos que están en celeste son los que aparecieron en la primera versión, donde se llamaba Adaptive Query Processing, ¿sí? Después tenemos los cuadraditos en gris, que ahí es donde apareció el nuevo superset de funcionalidades y se empezó a llamar Intelligent Query Processing, ¿sí? Y en los cuadraditos, digamos, con las letras bold, vemos las nuevas que aparecen en SQL Server 2022, ¿sí? Para entender un poquito más todo lo que es la parte de Intelligent Query Processing, esto es básicamente para poder solucionar un problema también relacionado a la performance, que es que cuando SQL Server compila por primera vez un plan de ejecución, porque se ejecuta la store procedure por primera vez y lo almacena en caché, ¿sí? Ese plan de ejecución era estático. ¿Qué significa? Bueno o malo, se iba a utilizar por un periodo de tiempo hasta que en algún momento se generara otro, ¿sí? Y ahí, cuando se generan nuevos planes de ejecuciones, es donde empiezan a aparecer estos problemas de regresión que hablábamos hace un instante, ¿sí? El ejemplo más concreto que apareció como un feature en Intelligent Query Processing en 2017 es todo lo que se llama Memory Grant Feedback, ¿sí? ¿Qué significa esto? Si nosotros ejecutamos por primera vez una store procedure con un parámetro y, por ejemplo, SQL Server nos dice, bueno, te voy a asignar 10 megabytes de memoria, ¿sí? Para esta ejecución, ¿sí? Entonces, después, cuando lo termino ejecutando nuevamente, en vez de utilizar los 10 megabytes de memoria, termino utilizando 1 mega, ¿sí? Ustedes me dirán, bueno, en los servers que tenemos ahora con la cantidad de memoria voy a estar desperdiciando 9 megabytes, ¿sí? Pero ¿qué tal si yo les digo que ese mismo store procedure se está ejecutando cientos de veces por minuto, ¿sí? Esto significa que por cada ejecución vamos a estar desperdiciando 9 megabytes de memoria. Y si empezamos a sumar, ahí podemos tener un problema de que estamos gastando memoria y vamos a tener un problema de presión de memoria que va a afectar a toda la instancia. ¿Y qué tal si es el otro caso, ¿sí? De que me asigna 10 megabytes de memoria, pero cuando lo termino ejecutando requiere 20, ¿sí? ¿Qué va a hacer SQL Server? ¿Lo va a ejecutar? Sí, nos va a devolver lo que nosotros estamos buscando, pero va a utilizar la TempDB, ¿sí? Para suplir esos 10 megabytes de memoria que le estaban faltando, y la performance va a ser terrible, ¿sí? Con este Memory Grant Feedback, por cada ejecución, SQL Server le provee un feedback al motor para ajustar esos valores de asignación de memoria, para poder utilizar memoria más acorde a lo que necesita, ¿sí? Así que un cambio muy grande y un feature excelente, ¿sí? En 2019 el cambio más importante fue a nivel Scalar UDF Inlining. ¿Qué significa esto? Históricamente, cuando teníamos una función escalar,
SQL Server cuando la compilaba decía, esto acá adentro no tiene ningún peso, así que dentro de mi cálculo para armar el plan de ejecución lo voy a casi descartar. Después vimos que dentro de estas funciones escalares puede llegar a haber una lógica de negocio muy compleja, el cual puede hacer que nuestra performance realmente caiga mucho justamente por esto, porque SQL Server no la consideraba, pero en realidad la tendría que haber considerado. En SQL Server 2019, por primera vez, lo que hace SQL, el motor, el engine, es compilar la definición de la función escalar inline y meterla dentro del plan de ejecución original. Ahora bien, en SQL Server 2022 tenemos estas nuevas opciones que dependen pura y exclusivamente de Query Store. Un paréntesis acá para decir que en SQL Server 2016, 2017 y 2019, cuando nosotros creamos una base de datos nueva, ¿sí?, Query Store está deshabilitado, ¿sí? En Azure SQL Database y en Managed Instance no. Ahora, en SQL Server 2022, cuando creamos una base de datos nueva, ¿sí?, Query Store va a estar habilitado por default. Y esto es porque estas nuevas funcionalidades de Intelligent Query Processing dependen pura y exclusivamente de Query Store. Estas dos funcionalidades son CE Feedback y DOP Feedback. CE es Cardinal Estimation, ¿sí?, y DOP es grado de paralelismo. ¿Para qué sirve? Vamos con CE Feedback. Hoy en día sabemos que si damos algún cierto tipo de hint, cambiamos el tipo de el modo de compatibilidad, ¿sí?, de la base de datos, o en este caso si lo utilizamos en un hint, podemos forzarle a SQL Server que utilice otro nivel de Cardinal Estimation, ¿sí?, o agregar algún tipo de hint, ¿sí? Para todo esto tenemos que detectarlo, ¿sí?, abrir el código, el Store Procedure, y agregar el hint en forma manual, ¿sí?, y después verificar que funcione bien, que digamos que lo que estamos ejecutando o que el cambio que hemos hecho sea, digamos, traiga beneficios a mi workload, ¿no? Ahora bien, con esta funcionalidad de Intelligent Query Processing Bnext, lo que SQL Server hace es que si detecta, ¿sí?, de que algo que se está ejecutando funcionaría mejor con algún hint en particular, lo que va a hacer es aplicarlo en forma automática, ¿sí?, utilizando Query Store, ¿sí? Entonces, una vez que esté aplicado, se va a seguir ejecutando, y si verifica que las subsiguientes ejecuciones son más óptimas a nivel utilización de recursos y duración, va a forzar ese hint para que se siga utilizando. Muy, muy interesante. A nivel grado de paralelismo, sabemos que es muy complicado siempre, ¿no? Todo lo que es la configuración del grado de paralelismo, ¿sí?, a nivel instancia, a nivel base de datos, o incluso lo podemos utilizar como un hint, ¿sí? Ahora bien, en SQL Server 2022, lo que SQL va a hacer es que si detecta que algún statement dentro de un Store Procedure que se está ejecutando varias veces va a funcionar en forma más óptima utilizando otro grado de paralelismo inferior al actual, ¿sí?, lo que va a hacer es nuevamente aplicarlo on the fly y ejecutarlo. Y si verifica que las subsiguientes ejecuciones son mejores con el nuevo grado de paralelismo, lo va a fijar, ¿sí? De esta forma poder tener este beneficio en forma automática, sin el requerimiento de nosotros que hagamos nada, ¿sí? Así que muy, muy, muy interesante estas dos opciones. Y después hay una funcionalidad adicional que se llama Parameter Sensitive Plan Optimization, PSP Optimization, ¿sí?, que nos va a ayudar a tratar de solucionar estos problemas relacionados a parameter sniffing que tenemos desde hace mucho tiempo.
Bien, para ir un poquito más a fondo, ¿sí? Dijimos que Intelligent Query Processing VNext utiliza Query Store, ¿sí? Donde las dos funcionalidades de DOP Feedback y CE Feedback requieren Query Store para poder funcionar. La otra funcionalidad, PSP Optimization, no, pero lo vamos a ver ahora en un instante, ¿sí? Y también vemos que ahí donde dice Query Store tenemos la opción de Read Replicas, ¿sí? Esto significa que vamos a tener un Query Store para todas las réplicas, ¿sí? Sabemos que en las réplicas el tipo de workload que hacemos es bastante diferente a la parte operacional. Por lo general lo utilizamos para ejecutar reportes o extracción de datos o algo, ¿sí? Bien, ahora vamos a tener un Query Store exclusivo para todo lo que es la parte de Read Only, lo cual va a mejorar muchísimo la performance. Vamos a ver cómo podemos hacer para utilizar estas opciones. Bueno, primero tenemos que tener, por supuesto, SQL Server 2022, ¿sí? Y después lo único que tenemos que hacer es utilizar el modo de compatibilidad 160, que es SQL Server 2022 en nuestras bases de datos, y ahí ya vamos a tener todos estos features para poder utilizar de vuelta en forma automática, ¿sí? Bien, vamos a ver la parte de PSP Optimization, ¿sí? Bien, la situación que vamos a presentar acá es como es hasta hoy en día, ¿sí? Que cuando SQL Server ejecuta por primera vez una Store Procedure, ¿sí? Se genera el plan de ejecución y lo genera basándose en el plan en el parámetro, perdón, que nosotros le proveemos, ¿sí? Se ejecuta y supongamos que el plan de ejecución necesita un seek para poder completarse, ¿sí? Después ejecutamos nuevamente mi Store Procedure y con otro parámetro, el 10, ¿sí? Para poder utilizarlo con el 10, el plan requeriría que en vez de hacer un seek, es mejor hacer un scan de toda la tabla, ¿sí? Entonces, después si volvemos a ejecutar el mismo Store Procedure con el parámetro 1, vamos a tener el caché un plan que no corresponde, ¿sí? Porque va a tener un seek o un scan, el cual no va a ser lo que corresponde. Ahora, con PSP Optimization, ¿sí? Lo que vamos a tener es la posibilidad de que ejecutamos el Store Procedure por primera vez con un parámetro que va a compilarse y va a requerir el seek. Ejecutamos la segunda vez el Store Procedure con otro parámetro que requiere un scan, y lo que vamos a tener por primera vez es dos planes para la misma Store Procedure, ¿sí? Para el mismo plan, ¿sí? Entonces, si se requiere ejecutar la Store Procedure, que el parámetro 1 va a utilizar el plan que tiene el seek. Si se ejecuta con el parámetro 10, va a utilizar el scan, ¿sí? Así que va a ser también bastante más óptimo, ¿sí? Ahora la pregunta que ustedes me podrán hacer es ¿qué pasa si utilizo el parámetro 5 o 15? Bueno, no va a generar un plan de ejecución para cada parámetro, ¿sí? Va a ser los planes diferentes y va a tratar de adaptarse lo mejor posible, ¿sí? A nivel features adicionales, vamos a hablar de la parte de seguridad, SQL Server Ledger, que lo vamos a ver en un instante. A nivel escalabilidad, ¿sí? Hay nuevas mejoras en todo lo que es el manejo de operaciones en paralelo de buffer pool, ¿sí? Y también grandes cambios a nivel TemDB, ¿sí? Fíjense que ahí dice hands-free TemDB, o sea que no tendríamos que hacer mucho en la TemDB. Eso es la idea. No tener que hacer todo ese complejo tuning de separarlo en archivos según la cantidad de core y el espacio. No, ¿sí? SQL Server va a tratar de hacerlo por nosotros lo mejor posible, ¿sí? Y a nivel disponibilidad, bueno, ya hablamos del feature Manage Instance Link, pero también vamos a tener por primera vez con este feature llamado Contain Availability Group la posibilidad de sincronizar no solo los datos de la base de datos de usuario, ¿sí? Sino también los logins, ¿sí? Y los SQL Jobs, ¿sí? Los objetos de sistema. Esto significa que si nosotros creamos un login
dentro de en mi primary, ¿sí? Se va a sincronizar en todos los secundarios, ¿sí? No como ahora que tenemos que crearlos y mantenerlos en forma manual, los logins y los SQL Shops, ¿sí? Así que también algo súper interesante. A nivel ledger, ¿sí? Dijimos que el problema, podemos decir que queremos utilizar criptografía, blockchain, en forma centralizada en nuestro SQL Server. ¿Para qué? Para poder mostrar que los datos que tenemos son auténticos, no hubo ningún cambio, ¿sí? Vamos a poder crear dos tipos de tablas nuevos, ¿sí? Tablas ledger, el cuales nos van a permitir, ¿sí? Un tipo de tabla que va a ser append only, que solamente vamos a poder hacer insert, no vamos a poder hacer delete de los datos, incluso si somos sysadmin, ¿sí? De esta forma sabemos que los datos no están modificados. De vuelta, si viene algún organismo externo, va a tener una forma criptográfica de identificar y validar que los datos que están en esa tabla no han sido alterados por nadie, ¿sí? Esto a nivel auditoría es muy interesante. Entonces, ¿por qué? Digamos, a nivel, no sé, transacciones bancarias, vamos a poder tener una validación adicional, ¿sí? Y estar seguro de que nadie modificó los datos siempre es un beneficio, ¿sí? Vamos a ver esta funcionalidad en acción, ¿sí? Que es muy interesante. Bien, lo que tengo acá es mi base de datos. Voy a crear la base de datos Demo DB Ledger. Déjenme ver. Perdón, estoy en la conexión incorrecta. Me voy a cambiar a mi SQL Server 2022. ¿Sí? Cambio mi SQL Server 2022. Ahora sí. Borro la base de datos y la creo nuevamente. Voy a borrar los esquemas, ¿sí? Y las tablas, si ya existen. Voy a crear el esquema Access Control, ¿sí? Y voy a crear mi nueva tabla, ¿sí? Keycard Event, y fíjense esta opción de acá abajo, with ledger on append only, ¿sí? Entonces creo la tabla con esta opción. Bien, ahora me fijo los datos en la tabla, está vacía, así tengo tres columnas, ¿sí? Ahora hago un insert, ¿sí? Supongamos que hago un insert, ¿sí? Tengo ahora sí un registro, ¿sí? Fíjense que tengo estas dos columnas adicionales, Ledger Start Transaction ID, ¿sí? Y Sequence Number. Cuando chequeo los datos, veo quién hizo la modificación y cuándo, ¿sí? Este usuario a tal hora y se insertó este registro. Ahora supongamos que yo, que soy DBA, que soy el sysadmin, ¿sí? Se los voy a mostrar acá, que mi rol es sysadmin, ¿sí? Quiero hacer un update de ese valor porque quiero modificar algo. Cuando lo quiero hacer me aparece este mensaje que me dice que los updates no son posibles, ¿sí? Porque es una tabla ledger append only, que solo se pueden insertar datos nuevos, ¿sí? Ahora voy a crear otro tipo de tabla, ¿sí? Borro el esquema. Voy a crear esta tabla que se llama balance, ¿sí? Que la diferencia que tiene con la anterior es que le vamos a poner System Versioning, ¿sí? A otra tabla que se llama Balance History, y le vamos a poner que también tenga Ledger On, ¿sí? Cuando voy a ver mi tabla, ¿sí? Tenemos esta tabla, la vista a la cual vamos a poder acceder, y ahora ingreso a un insert de un valor, hago otros 3 insert. Cuando hago mi select, ¿sí? Veo que tengo el customer 1, 2, 3 y 4, ¿eh? Y ahora supongamos que le quiero cambiar el balance
al Customer ID 1. En vez de que sea 50, que sea 100. ¿Sí? En este caso me va a permitir hacerlo, ¿sí? Porque no es una tabla append only. Pero aquí, ¿sí?, me va a aparecer todos los cambios. Me va a decir quién y a qué hora y qué valores se cambiaron. ¿Sí? Si yo quisiera borrar un customer, también lo puedo hacer, ¿sí? Pero también en la digamos, parte de auditoría me va a quedar qué fue la operación y qué fue lo que se borró. ¿Sí? Así que súper interesante estos features a nivel seguridad. ¿Sí? Bien. Algunas mejoras adicionales, ¿sí? Por ejemplo, compresión de XML, ¿sí? Más granularidad en Dynamic Data Masking, mejoras en In-Memory OLTP, ¿sí? Así que estas son algunas de las cosas adicionales que tenemos en SQL Server 2022. Otro de los challenges, necesitamos acceder a los datos que están almacenados en un Object Storage System, ¿sí? A través de SQL Server, llámese un Storage Account o cualquiera de los que sean estándar, ¿sí? Con el feature, ¿sí?, originalmente se llamaba Polybase, ahora digamos sería Polybase con esteroides, ¿sí? Lo que vamos a poder hacer es acceder a esos datos en forma, digamos, creando una tabla externa, ¿sí?, el cual se mapea a, por ejemplo, un Azure Storage Account, a un container, y donde tenemos los datos ahí almacenados en formato Parquet, JSON o CSV. También vamos a poder hacer lo mismo con lo que son backup y restore. ¿Sí? A nivel lenguaje Transact SQL, ¿sí?, tenemos también, no quiero aprender un nuevo lenguaje, entonces lo que Microsoft nos da son mejoras, ¿sí?, al Transact SQL actual. ¿Sí? Entonces, tenemos funciones como Greatest List, mejoras en String Split, ¿sí? Este también interesante, is distinct from o is not distinct from, también súper interesante como para explorar, y mejoras también en manejo de datos JSON. ¿Sí? Bien, para ir sumarizando, cerrando, SQL Server 2022 es una versión integrada con Azure, donde tenemos features relacionadas a Disaster Recovery, analítica y seguridad. ¿Sí? Con las nuevas mejoras y cosas que se le está agregando a Intelligent Query Processing, lo que estamos haciendo es poder tener una performance mucho mejor sin tener que cambiar el código. ¿Sí? Innovación en todas las áreas de seguridad, escalabilidad y disponibilidad, acceso a datos externos, ¿sí?, y mejoras en el lenguaje Transact SQL. Si quisiéramos arrancar con las pruebas de SQL Server 2022, el punto de enlace es aka.ms/SQL Server 2022. Ahí vamos a tener enlaces adicionales para descargarlo, para ver toda la documentación, ver los videos del grupo de producto y seguir avanzando con nuestras pruebas hasta esperar por la versión final. ¿Sí? Acá también un quote mío de cuando se presentó la versión pública hace unos meses, ¿sí?, donde en mi caso yo ya vengo probando todas las funcionalidades de Intelligent Query Processing nueva generación con nuestro workload y estamos teniendo unas mejoras muy buenas. Finalmente dejo un par de links para ir a la documentación y todo lo nuevo en SQL Server 2022. Lo mismo para Azure Fundamentals, ¿sí? Y con esto terminamos la presentación. Agradezco nuevamente la posibilidad de poder estar acá y compartir con ustedes. Dejo mis datos de contacto,
¿sí? Por si necesitan algo, si tienen alguna pregunta sobre esta presentación. Y con esto cerramos la presentación. Muchísimas gracias. Espero que lo hayan disfrutado. Estamos en contacto. Adiós.